Ustedes saben que un tema que también es interesante analizar es las conversaciones que está llevando a cabo el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, con los diferentes directores regionales de educación y con el Consejo de Educación que estará tomando la decisión de qué va a pasar con el cierre de este año escolar que ya se prevé o tiene el calendario para cerrar creo que el 19 de junio. Sin Algunos han embargo, planteado óyeme, no, pero sin que embargo, es se cierre importante ahí. decir, no, antes del cierre, versus antes del cierre hay que decir que los colegios, cuando empezó a definirse la política de trabajo para esta cuarentena, tomando en cuenta que eran primero 15 días, se sumaron otros 15 días y ahora todavía no sabemos si va a continuar después del 30 de abril, y los estudiantes están en sus hogares recibiendo materiales con los cuales están trabajando. Algunos están imprimiendo el material y llenándolos, otros los están enviando de forma virtual, pero es importante decir que muchos estudiantes, primero, no tienen computadora. Hay muchos estudiantes todavía sin computadora y los que tienen computadora, sea porque se las donó el Estado, porque la compró el papá y la mamá, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Esto es un tema muy importante a decir. Y hay un estudio de la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que menciona que más de la mitad de los alumnos que están en sus casas sin clases y que los están tomando de forma virtual no tienen una computadora. Y que dentro de esa mitad de los que tienen, o menos de la mitad de los que tienen, no tienen acceso a Internet. Entonces, habría que ver qué tan efectivo se está haciendo este trabajo virtual de los profesores, de los alumnos aquí en el país, y si todos los alumnos están teniendo, de acuerdo a sus necesidades, estos requisitos. Hay una imagen que a mí, una caricatura que me llamó mucho la atención sobre eso, de un niño haciendo su tarea en la computadora en su casa y otro que lo estaba mirando desde fuera, subido como en un taburetito, para poder hacer su tarea también, porque no tenía la computadora. Y eso es un tema delicado e interesante. Saber cuál es el alcance de los que están haciendo esas tareas y sobre todo de si tienen las herramientas correctas para terminar. Luego lo otro es saber si se va a cerrar el año escolar en junio, como se tenía previsto, y cuáles van a ser las decisiones del Ministerio de Educación. Él permite hacer El eso. ministerio y los profesores hicieron, por lo menos algunos de los colegios, porque tengo dos sobrinos en la casa que están haciendo tareas. Gracias a Dios que en la casa nosotros sacamos de la oficina varias computadoras y las tenemos en la casa, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, conozco la realidad de una persona que me trabaja de forma remota. ¿Cómo le mandan que, el material? óyeme, que de forma remota, antes de, con eso que dice Laura, que él me dice, en mi casa hay una computadora y tengo 3 hijos. Yo trabajo, mi esposa trabaja de forma remota y mis hijos tienen que estudiar. Entonces, cuando yo le digo hace unos días, mira, tú no me has mandado esto, lo que pasa es que está en la hora de mi hijo. Entonces después va la hora de mi mujer, luego va la hora. Entonces hay que entender esa realidad también, Sí, pero sí. hay otra cosa. Si el profesor te responde Y que por lo menos, pasó con un alumno, con uno de mis sobrinos. y por lo menos eso se están organizando. Mira la a imagen ahí, la imagen que les decía de una caricatura que les mencionaba de la educación en tiempos de pandemia. Fíjate cómo esta realidad de que hay uno que tiene su ordenador, su computadora, y el otro tiene que chequear a través del cristal. Y es una forma de reflejar. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es, primero, ¿qué va a pasar con este año escolar? Realmente los padres dicen que están sobresaturados de tareas, que es hasta abusivo para muchos de los jóvenes la cantidad de material de trabajo que se les dejó, o sea que de alguna forma les está llegando. Tengo uno de mis sobrinos que al parecer virtual no lo quiso. ¿Cómo le está llegando a tu sobrino el material? Primero, ¿Por el correo? Ministerio de Educación preparó unos materiales. A algunos le llega por correo, a uno le llega por correo y al otro se lo mandaron físico, porque había que dibujar y poner una cosa por la edad de él. Ay, eso es otro tema, la impresora. Sí, ahí voy. Entonces, ¿qué hizo mi hermano? Mi hermano me dice, hay que ir a la oficina a imprimirle. A lo mejor tú tienes la computadora, no tienes donde imprimir. Entonces, que casi todo siempre. el que tiene su computadora en su casa no tiene tiene impresora. Exacto. Entonces, la impresora, y eso que yo, gracias a Dios, tengo la oficina a 5 minutos de la casa. Entonces, él va e imprime el folleto, bastante interesante, ¿verdad? El contenido. Es fácil, son cosas para mantener al estudiante activo.
pero esos son elementos que no todo el mundo los posee y ahora mismo las imprentas están cerradas. Entonces, hay una dinámica que se tiene que ver. El otro punto con relación al tema de educación es la queja de muchos padres de que no se les cobre estos últimos 2 meses igual que los demás, porque dicen que no se está trabajando de la misma forma. Esto habría que sopesarlo, porque si los estudiantes tienen tanta carga de tareas, significa que los profesores tienen esa carga de correcciones. O sea, hay una carga de correcciones y hay que mencionar que hay colegios que aunque no están funcionando, siguen pagando el tema eléctrico, la seguridad, siguen pagando alquileres, siguen pagando servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y salarios. Y salarios, ¿verdad? Pero que cada quien está abogando por su tema, porque los profesores están diciendo, justificando el por qué se tiene que cobrar el completo el año escolar, y los padres están justificando eso. Sin embargo, creo que debe llegarse a un consenso porque es el Ministerio de Educación quien tiene que decir si ciertamente o no aplicaría que se descontara o que por lo menos no se pagara completo estos 2 meses. A eso aplíquenle que la gente que cobró no ha hecho más nada que comprar comida.